Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el texto bíblico para el tema del día de hoy. Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 38 y en el verso 3. Libro de los Salmos, capítulo 138, verso 3, y dice de la siguiente manera: El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Palabra de Dios. Vamos a darle paso a nuestro hermano Ismael, que Dios lo use de acuerdo a su santa y eterna voluntad. Vamos a comenzar, hermanos. Quisiera compartir con ustedes una historia y profundizar en ella, transportarnos a este lugar y tratar de sacar algunas lecciones importantes de este relato bíblico. Y para ello quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Todos los que tienen sus Biblias, los invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, el capítulo 30, primer libro de Samuel, el capítulo 30. Y vamos a quedarnos en el versículo 1 y ir versículo por versículo estudiándolo. Pero antes de entrar a esta historia, quisiera explicarles el contexto de lo que va a ocurrir allí o por qué se dieron las cosas de esta forma. Ustedes saben que el libro de Samuel cuenta y relata la historia de un rey muy importante, y este es el rey David. Antes del rey David había otro rey que fue el primer rey de Israel. Este era el rey Saúl, ¿cierto? Y después de David, quien tomó el trono fue uno de sus hijos, y este rey se le conoce como el rey más sabio que ha existido en la historia, y este rey es el rey Salomón. Así que con esos tres reyes podemos anclarnos un poquito en la historia y entender el contexto. Ahora, ustedes saben que, como ocurre en las iglesias, el pueblo de Dios nunca tuvo una vida fácil, ¿cierto? Algunos podrían pensar que porque el tabernáculo estaba ahí en el centro, porque la nube estaba allí, la columna de fuego en la noche, ellos la tenían fácil, pero habían muchos problemas entre el pueblo, ¿cierto? Como los hay hoy en el pueblo del Señor, ¿cierto? Aunque Dios esté con nosotros, aunque su Espíritu esté allí, hay dificultades. Hay dificultades, y la razón de eso, hermanos, es porque hay un conflicto entre el bien y el mal. Hay un enemigo, ¿cierto? Y él está intentando de todas las formas atacar al pueblo del Señor, y lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo, pero un día esto va a terminar. Amén. Así que el pueblo de Israel, en toda su historia, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que ellos tenían muchas dificultades. Y una de ellas, de las que yo veo que eran más intensas, fue este asunto del poder, el poder de la autoridad. Entonces Saúl había sido elegido como rey, y Saúl pensaba que como él era el rey, su trono seguiría siendo para los reyes de su familia. En otras palabras, su descendencia ocuparía el trono, ¿cierto?, por las edades y los siglos sin fin, ¿cierto?, hasta que el Señor volviera. Ese era lo que había en la mente de Saúl. Y así era como funcionaban los otros reinos. Las monarquías funcionan de manera familiar, ¿cierto? Los reyes que hay hoy en Inglaterra no fueron elegidos democráticamente por votación. Son familias que vienen desde la monarquía por muchísimos años, años y años y años, ¿cierto? Hasta los días de hoy, los reyes que están hoy en Inglaterra y en diferentes lugares de Europa y el mundo, son reyes que han pertenecido a este mismo linaje, ¿cierto?, a esta misma descendencia. Y Saúl pensaba que como él era el rey, sus hijos seguirían siendo los reyes en el futuro. Sin embargo, en el pueblo de Dios las cosas no funcionan así, ¿cierto? No se hace lo que yo quiera, sino que se hace lo que ¿quién quiere? Lo que Dios. Y Dios fue claro con el pueblo de Israel y le dijo que Él era
el que iba a encargarse de elegir quién sería el rey. Y no solo esto, para demostrárselos, el único que podía dar la ceremonia para autorizar a una persona a ocupar el puesto de rey era el sumo sacerdote que trabajaba en directo con Dios, ¿cierto? Así que nadie más podía decir soy el rey, o nadie más podía reunirse y elegir a una persona como rey. Solamente el sumo sacerdote enviado por Dios podía ir, buscar a esta persona, ponerle el aceite y decirle, el Señor te ha elegido como rey. Y así fue elegido Saúl. Pero ustedes conocen la historia. Saúl se desvió del camino de una forma terrible y el Señor le pesó en su corazón haber elegido a Saúl como rey y decidió buscar a otra persona y elige a David, un pastorcito de ovejas que ni siquiera fue convocado al momento donde Samuel iba a buscar al rey ahí entre los hijos de Isaí. Tuvo que mandarle a llamar, oye, ¿no tienes más hijos? Sí hay uno por allá que anda cuidando las ovejas, el menor, mándalo a llamar. Y ese era, ¿cierto? Y David es ungido en secreto por Samuel, en secreto. Porque si Saúl se enteraba, ¿cierto? Tanto Samuel como David y toda la familia de Isaí corrían el riesgo de muerte. Así que sin decirle a nadie, se fue Samuel a ungirlo, ungió a David, y yo me imagino todo lo que tuvo que haber pasado por la mente de David en el momento de esa ceremonia tan especial. ¿Qué puede pensar uno, hermanos, si el sumo sacerdote llega y te dice que Dios te ha elegido como rey y pone este aceite en tu cabeza, ora contigo y se va? ¿Qué pasaría por tu mente? ¿En qué pensarías? ¿Qué te imaginarías? ¿Cómo se proyectaría tu futuro en ese momento? ¿Te verías sentado en el trono con todos los privilegios del rey? ¿Cierto? ¿Te verías degustando todos los platos sabrosos hechos por las hijas de Israel? ¿Te verías viendo, cierto, esta fila de hijos y hijas interminables y todos, cierto, cachetones con los cachetes rojos, gorditos, bien guapos y guapas, cierto? ¿Cómo se proyectaría una persona que es elegida como rey? Bueno, cualquier persona que piense en reyes, me imagino que en estas cosas piensa. Pero David no tenía ni idea de las dificultades que iba a enfrentar. David pasó años de sufrimiento y de peligro desde que fue obligado a huir de la presencia de Saúl. Y todos podrían pensar fueron unos meses, pero la cronología bíblica nos dice que fueron de alrededor de 8 a 10 años. Desde el momento que lo unge Samuel hasta que se sentó en el trono del rey, fueron de 8 a 10 años, no en Hawái, no en Acapulco, huyendo de una persona que quería matarle. Tremendo los llamados que hace el Señor, ¿no? A veces uno es cristiano y dice, pues Dios tiene mi espalda, Él me cuida, yo no tengo por qué tener problemas, ¿cierto? El Señor está conmigo, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero cuando tú estudias esas historias bíblicas, te das cuenta que para nadie fue fácil, hermano. El cristiano no fue llamado para entrar en unas vacaciones.
Cuando Pablo habla del cristianismo, dice pónganse la armadura. No dice ponte tu chor y tus chanclas porque vas para Hawái, ¿cierto? Tráete tu toalla y tu bloqueador. No dice nada de esto, hermanos. Ponte la armadura, porque la armadura, ¿qué simboliza? Guerra, batalla, lucha, ¿cierto? No es un momento de tranquilidad, ¿cierto? No son unas vacaciones. Y eso fue para David. Así que David, después de muchos años de huir de este rey malvado, ya había en su mente agotado todos los lugares posibles en los que podía esconderse. Ustedes saben, Israel no es un lugar grande, lo pueden ver en el mapa, ¿cierto? Yo creo que es más grande el estado de la Florida que Israel. No estoy muy seguro, tendría que ver cuánto mide la Florida. Pero cuando yo lo veo en el mapa y lo comparo así en mi mente, Israel es un lugar pequeño, pequeño. David ya había estado en todos los lugares, ¿cierto? Escondido en todas las cuevas, huido a todos los desiertos. No había lugar en su mente que él pudiera pensar, aquí no me va a encontrar Saúl. Ya los había agotado todos. Eso era lo que había en su mente. Así que él dijo, mismo David dijo, cansado ya de esconderse, no encontrando dónde más huir, él dijo en 1 Samuel, no vayan allí porque vamos a anclarnos en este texto, solo les estoy dando el contexto. En 1 Samuel 27:1, si alguien quiere escribirlo y verlo después, adelante, pero yo se lo voy a leer. Dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y aquí viene la pregunta, hermanos. ¿Quién cuidó a David todos esos años que Saúl lo estuvo persiguiendo en Israel? Sin embargo, en la mente de David, él pensaba por alguna razón, viendo que ya había gastado los lugares, todos los que posible se pudo haber encontrado, en su mente él decía, ya Dios no puede protegerme más. Ya no puede. Yo ya gasté todos los recursos, fui a todas partes, me escondí en todos los desiertos, fui a todas las cuevas. Saúl me va a encontrar. Dios no puede protegerme más aquí en Israel. Eso era lo que realmente estaba diciendo. Y estas palabras de David hacen eco en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Porque muchas veces nosotros ponemos en duda el poder de Dios. Se acaban los recursos, una enfermedad grave, un problema que no puedes resolver. Y en tu mente tú dices, no hay forma en que Dios pueda resolver esta situación. Yo sé, Él me ha cuidado en el pasado, Él ha provisto mis necesidades, Él ha hecho de todo por mí, pero ahora no hay forma. Ya gasté todos los recursos. Mi mente no encuentra una respuesta, una solución. Y esto era lo que estaba viviendo David en ese momento. No hay forma. Tengo que irme de aquí. Tengo que irme con los enemigos, con los filisteos, ¿cierto? Los que David había enfrentado años atrás cuando tuvo que ver a este gigante, Goliat, y a todo el ejército, ¿cierto? Allí. Y ahora David estaba decidiendo unirse a los filisteos porque pensaba que el Señor
no podía cuidarle más. Yo a veces pienso, hermanos, que David estaba confundido. Que él pensaba que todos esos años que él estuvo escondiéndose de Saúl era porque él se escondía muy bien. Él como que olvidó que quien lo mantuvo bajo su cuidado fue el Señor. Porque el Señor le había dado la promesa: tú, David, tú te vas a sentar en el reino. ¿Cierto? Y David no entendía cómo en todos esos años. Pero había olvidado, ¿cierto?, que era el cuidado del Señor, no los 600 soldados que lo acompañaban, no lo bueno que era para esconderse. Era Dios quien cada día extendía sus misericordias a él y le cuidaba, ¿cierto? Así que David toma esta decisión mala, una estrategia que él pensaba que iba a funcionar. Ah, claro, si me voy con los filisteos, Saúl es enemigo de los filisteos, aquí no va a venir Saúl a buscarme, voy a estar bien aquí, ¿cierto? Y así piensa el ser humano muchas veces. Buscamos una forma de truquear el sistema, ¿sí?, de hacer un poco de trampa allí, de salirnos con la nuestra, ¿cierto?, desconfiando de que Dios pueda hacer un milagro. Y David decide tomar esta mala decisión. Primera de Samuel 27:7, no lo busquen, como les digo, vamos a anclarnos en este texto que vamos a leer ahora. Nos dice que David pasó 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. 1 año y 4 meses en la tierra de los filisteos. Y ahora sí vamos al primer versículo de este texto para entrar en esta historia que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Versículo 1 de 1 de Samuel 30 nos dice lo siguiente: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Llegó el punto donde David se encontró con la espada y la pared. Había estado engañando a los filisteos por este año entero, haciéndoles pensar a los filisteos que él estaba con ellos. Y cuando los filisteos le preguntaban: David, ¿de dónde vienes? Oh, fui a Israel y ataqué varias ciudades, y todas estas ovejas, todo este botín que tú ves aquí que traen mis soldados, todo eso se los arrebaté a mi propia gente, a Israel. Y los filisteos decían: bárbaro, se ha hecho detestable ante los ojos de su propio pueblo. Pero lo que no sabían los filisteos es que las ciudades que él atacaba eran ciudades filisteas. Y no dejaba con vida a nadie para que nadie fuera con el chisme. Acababa con todos. Y así estuvo por más de 1 año, hermanos, atacando ciudad tras ciudad en secreto, mintiéndole al rey Aquis, que era el rey que había encontrado gracia en los ojos, ¿cierto?, de David, y diciéndole que él estaba trayendo las cosas desde Israel, pero no de allí. Pero un día, dice la palabra del Señor, que Saúl y todas sus tropas decidieron pelear contra los filisteos y todas sus tropas. Y ahora David tenía que decidir en qué bando iba a participar. Difícil situación. Él había estado mintiendo.
él realmente estaba con su pueblo, pero viviendo en otro pueblo, engañándolos, destruyéndolos, aprovechándose de ellos, ¿cierto? Tratando de huir de este rey que lo quería matar. Así es. Pero llega el momento, hermanos, que por más que mientas y que tus mentiras son buenísimas, llega el momento que todo se cae. Dice un dicho, ¿no? Primero cae un mentiroso que un cojo. ¿Y saben por qué? Porque las mentiras son como una telaraña. Cuando tú mientes, para tapar una mentira, tienes que decir 3 más. Y para tapar cada una de esas 3, tienes que decir 3 por cada una de esas 3. Y síguele sumando. Llega el momento que la mentira es insostenible. No se puede más. Y en ese momento estaba David. No sabía qué hacer. ¿Ahora qué hago? ¿Lucho con los filisteos contra mi pueblo? ¿O lucho con mi pueblo contra los filisteos? Pero ahí está Saúl que quiere matarme. ¿Qué hago? Y se presentó en el campo de batalla para apoyar a los filisteos, a pelear contra su pueblo. Y por misericordia de Dios, Dios puso en el corazón de los reyes filisteos que desconfiaran de David. Y los reyes filisteos hablaron con Aquis y le dijeron: no es bueno que David venga con nosotros. No vaya a ser que en el campo de batalla él nos dé la espalda, se acuerde que ese es su pueblo y nos ataque y se una a su pueblo y nos extermine. Y ese fue el momento que Dios encontró para librar a David de esta mala decisión que él mismo había tomado. Respiró David. Ya puedo volver a mi casa. El Señor me libró. No tuve que pelear contra mi gente. No tuve que pelear tampoco con los filisteos. Me voy tranquilo. Y comenzó un viaje de 3 días desde el campo de batalla hasta la ciudad donde él vivía, que se llamaba Ziklag. Y dice el versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al 3er día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. ¿Te imaginas este momento? 3 días caminando desde el campo de batalla. Y en tu mente está: llego, me baño, me acuesto, disfruto de mi familia, me como una buena cena. Bien. Y lo que se encuentra, queridos hermanos, es con una ciudad quemada. Pero ahí no termina, versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Saben que nosotros mismos nos metemos en problemas. Muchas de las dificultades a veces que tenemos es por malas decisiones que nosotros tomamos. Y Dios es misericordioso y bueno y nos saca de ellas. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que no es la voluntad de Dios que a veces estemos pasando por momentos difíciles. Hay que preguntarse primero: ¿qué causó esto? Tal vez fue una mala decisión que yo tomé. Hay personas que pelean con Dios cuando, si ellos revisaran su vida, se darían cuenta que quien se puso en ese lugar fueron ellos mismos. Y saben que Amalek, esta tribu que había decidido atacar Ziklag, Amalek era un nieto de Esaú, el hermano de Jacob. Dios, cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto y les pidió que caminaran por el desierto,
los de Amalec decidieron atacar al pueblo del Señor cuando eran fugitivos de Egipto. Ellos con niños, mujeres, ancianos, animales, así como venían. El pueblo de Amalec los atacó. Y los atacaron por la retaguardia, dice Deuteronomios, aprovechándose de los más débiles. Y Dios juró ese día, cuando eso ocurrió, juró a Moisés y a Josué: cuando llegue el momento, yo voy a erradicar de la faz de la tierra al pueblo de Amalec, porque no tuvo misericordia de mi pueblo. ¿Saben quién era el encargado de hacer este trabajo? Saúl, el rey Saúl. Y Saúl fue y atacó a Amalec y dejó con vida al rey y a su ganado y a más gente, ¿cierto? Y por eso se metió en problemas con el Señor, porque él se le había pedido que exterminara a todo Amalec. Ahora son estos mismos amalecitas los que acaban de destruir Siclac, le prendieron fuego, se llevaron a las mujeres, a los niños y todo lo que había secuestrados, ¿cierto? Y nos encontramos con este cuadro terrible, todo por la irresponsabilidad de este rey Saúl. No sé, querido hermano, cuántos problemas cargas hoy por las malas decisiones tal vez que tomaron tus antepasados. Está comprobado científicamente que muchas de las tendencias que tenemos hacia cosas malas son hereditarias. Las personas luchan a veces con la droga, el alcohol, malos hábitos y se preguntan, ¿pero por qué? Y muchas veces, hermanos, son cosas que venimos arrastrando de generación y generación. No fueron ni siquiera decisiones que tú tomaste, fue alguien irresponsable mucho tiempo atrás quien tomó estas decisiones y hoy estás tú batallando con ellas. En la misma situación se encontraba David. Estaba ahora batallando con un problema que él no había causado. Y vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que estaba como, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y ¿qué? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Bárbaro. ¿Te imaginas esta escena? Hombres rudos, fuertes, entrenados para la guerra, que no le tenían miedo a nada, llorando como niños, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermanos, hay situaciones tan duras que ni el hombre más rudo a veces puede soportar. Y estos 600 valientes de David en ese momento se sentían completamente derrotados. Todas las habilidades que tenían no podían resolver esta situación. Venían de caminar 3 días cansados, esperando encontrar a su familia, descansar un poco, y lo que se encuentran es una tragedia, una ciudad hecha cenizas. Sus mujeres y sus niños no estaban allí. Pero aunque el cuadro es oscuro y duro, quiero que presten atención al versículo anterior que leímos. El versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el menor hasta el mayor. Y aquí vengo la frase que quiero que escuchen. ¿Pero qué? Por más dura, hermano, que sea una situación, siempre hay un rayito de esperanza ahí. Y David y sus soldados tenían que fijar sus ojos no en los escombros que estaban viendo, sino pensar y decir, no hay ningún cuerpo aquí. A nadie mataron. Eso algo quiere decir. Si Dios permitió que esta gente no le quitara la vida a nadie de nuestra familia, es porque hay un rayo de esperanza. Y si ellos fijaban sus ojos en ese rayito de esperanza, no se hubieran desanimado como lo hicieron. Dios nunca deja a nadie en completa oscuridad, mis queridos hermanos. Siempre hay una ventana pequeña allí, en medio de la dificultad, con un rayo de luz, donde tú puedes fijar los ojos y decir, hay esperanza. Y es difícil hacerlo. Es más fácil colocar los ojos en la tragedia, ¿no? Oh, mira, pasó esto y esto y esto. Y damos una lista exhaustiva de todos los males. Pero ¿cuántas veces buscamos como un buen investigador? A ver, ¿dónde está el rayito de esperanza? Esta situación es mala, pero debe haber ahí un rayo de esperanza. Y así tenían que hacer David y sus hombres. Nadie habían encontrado muerto en ese campamento. Pero en vez de fijar sus ojos en eso, miren lo que ocurre en el versículo 5 y 6. Las dos mujeres de David una de ellas Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal, el del Carmel, también se las llevaron cautivas. Y ahora miren esta parte. En vez de ver el rayo de esperanza y dice, ¿y David qué le pasó? Se angustió mucho porque el pueblo, sus soldados, los 600 hombres que lo habían acompañado a todas las batallas, hablaban de ¿qué? De apedrearlo. Yo no sé si el cuadro se puede poner peor, hermanos. Llegas cansado del campo de batalla. A Siclac, tu casa, encuentras todo destruido, tu mujer y tus hijos secuestrados. Y ahora todos tus soldados deciden unirse, ¿para qué? Para apedrearte. Y en medio de esta situación dura, David hizo lo mejor que él sabía hacer y lo mejor que cada cristiano puede hacer. Y dice, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y este versículo, guárdalo en el corazón. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Qué barbaridad! Yo intento imaginarme la escena. Estos hombres rudos, cansados de tanto llorar, con amargura del alma, agarrando estas rocas para lanzárselas al futuro rey de Israel. Y este rey, en vez de pelear con ellos, se postra de rodillas. Busca al Señor en súplica. Y dice la palabra, y David se fortaleció en Jehová su Dios. Si algo sabía hacer David era esto, hermanos.
Eso era lo que lo hacía grande. Eso era lo que hacía a David grande. No eran los músculos, ni la habilidad que tenía con la espada. No era su sabiduría. Era que cuando tenía un problema, buscaba al Señor. Y no se paraba de allí hasta que el Señor lo fortaleciera. Saben que Dios no les resolvía los problemas al instante. Qué bueno fuera si la vida del cristiano así funcionara, ¿no? Horas, problema resuelto, ¿cierto? Pero quiero decirte algo, mi hermano. Antes de la victoria, antes de hacerle frente al problema, lo que Dios sí hace es fortalecerte. Él te da la fuerza, ¿cierto? Y promete dártela para hacerle frente a cualquier desafío. Y David se paró de allí fortalecido. Y vamos a ver el siguiente versículo, lo que nos dice. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, versículo 8, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y quiero que te aprendas esta ecuación matemática espiritual. Antes de recibir el consejo de Dios, David fue fortalecido. Después de que David fue fortalecido, buscó el consejo de Jehová. En otras palabras, el consejo no viene antes de la fuerza que da el Señor. Hay que buscar al Señor con fuerza, pedir que nos ayude a levantarnos. Y una vez que estamos levantados y fuertes, Señor, ¿por dónde debo de ir? Pedimos su consejo. Y el Señor le dijo, ve, porque librarás a los cautivos. Y luego viene la tercera clave de lo que hizo David, la acción. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Me quiero imaginar yo qué pasó en ese momento que David termina de orar y pedirle a Dios fortaleza. Yo estoy seguro, hermanos, que cuando David se paró de ahí, en su rostro había algo distinto. Había algo tan distinto en su rostro que los soldados soltaron las piedras. Y en vez de estar peleando con el futuro rey, David los animó con la misma fortaleza que Dios les había dado a él. Y ahora estaban listos para ir a liberar a los cautivos. ¿Esto qué me enseña, hermanos? Podemos nosotros transmitir fortaleza a nuestros hermanos, ¿no? Hay hermanos débiles que están batallando con dificultades, que quieren tirar la toalla, colgar los tenis, ¿no? Como dicen, o los guantes de box. Ya no quieren pelear más. Y ahí es cuando nosotros, en vez de criticarlos por la forma en que están enfrentando la situación, debemos darles fortaleza. Pero para eso nosotros tenemos que estar fortalecidos. Un débil no puede ayudar a otro débil. Solo un fuerte puede ayudar a un débil. Así que estos 600 hombres van cansados, hermanos, cansados. Y 200 de ellos ya no pueden más. Y le dicen a David, mira, ya no nos dan las piernas, no nos dan. Llevamos 3 días que estuvimos caminando
Lloramos hasta que se nos acabaron las fuerzas. No podemos pasar, nos quedamos. Versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también, versículo 12, un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua, ¿en cuántos días? En 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio. Yo no sé si el joven egipcio sabía que estaba hablando con el esposo de las mujeres que habían raptado, ¿no? Yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Lo dejaron abandonado. Versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás. Ya se la solía que David era de... ¿no? Ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Otra vez el rayo de esperanza. Un egipcio enfermo, tirado ahí 3 días sin comer, 3 noches sin comer, muriéndose ya, hermanos. En ese hombre medio muerto estaba el pequeño rayito de esperanza que David necesitaba para encontrar a los cautivos. Así vienen a veces las respuestas de Dios, hermanos. Así vino con Elías también. Un terremoto, ahí no estaba Dios. Un fuego fuerte, ahí no estaba Dios. Una brisa suave, ahí estaba Dios. A veces la respuesta de Dios parece ser débil, pero es lo que necesitamos para resolver los problemas. Es ese rayo de esperanza que nos da la fuerza para seguir. Y hay que fijar los ojos en eso. Si ellos hubieran dicho, mira, no mataron a ninguno, se animaban. Luego si empezaban a caminar, ¿cierto? Y veían al egipcio ahí, y el egipcio les decía, yo soy de ellos, otro rayo de esperanza. Y ahí continuaban ellos. Y vamos a ver qué sigue. Ya se nos está acabando el tiempo. Y la historia cada vez se pone mejor, ¿no? Versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra los filisteos y de la gente de Judá. Esta gente estaba emparrandada, haciendo fiesta, celebrando, pasándola bueno, sin darse cuenta que la muerte la tenían aquí respirándoles, ¿a dónde? En la nuca. Y dice, versículo 17, y los hirió David. Quiero que presten atención, porque miren de cuándo a cuándo peleó David, hermanos. Versículo 17, y los hirió David desde aquella mañana, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde del día siguiente. Hermanos, humanamente posible, esto no puede ser. Solamente fue porque Dios le fortaleció, que él tenía la fuerza para pelear como lo hizo. Y así es cuando el Señor nos fortalece, hermanos. No es para quedarnos a ver el milagro que va a hacer el Señor, es para ir a pelear. La fuerza es para ir ¿a qué? A pelear. La fuerza no es para quedarte ahí en modo zen. Que venga el milagro del Señor. Lo esperamos aquí. Ya me fortaleciste, Señor. Muchas gracias. Ahora haz el milagro. Así a veces piensa el cristiano, ¿cierto? Ora, ora, ora. Señor, esta iglesia cada vez está más sola. Se van nuestros hermanos. Éramos como 300 cuando nos reuníamos en el gimnasio, ¿cierto? Y lloramos ahí, ¿no? Sentados. Pero ¿cuántos de ustedes van a ir hoy a hacer obra misionera con nosotros, hermanos?
para atraer a más personas al redil. Las fuerzas, mis hermanos, que nos da el Señor son para ir a pelear, para la acción, para movernos, para ir y dar lo mejor que tenemos, como David, que desde aquella mañana peleó hasta la tarde del día siguiente, probablemente sin comer, sin descansar, sin tomar agua, solo con su espada en la mano, hermanos. Pelea tras pelea. Y vamos a ver qué dice el texto, versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus mujeres, a sus 2 mujeres. Y no les faltó ¿qué? Cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó ¿quién? David. Y todo esto, hermanos, comenzó cuando David se postró de rodillas, se fortaleció en el Señor, consultó a Jehová por medio del sacerdote Abiatar y dijo, vamos, el Señor prometió, el Señor va a dar. Esta historia, hermanos, nos enseña muchas lecciones, pero la más importante que quisiera dejarles es esta. En esta hora de máxima angustia, David recurrió a Dios como la fuente de su fuerza. Se animó en el Señor, recordando las muchas evidencias del favor divino y repitiendo las promesas de Dios. Como dice Isaías 40, 29 y 31, Jehová, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como ¿quién? Como el águila. Y 2 de Corintios, versículo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los dejo con esta última cita. El alma que se siente nada y depende enteramente de los méritos del Salvador es aparentemente la más indefensa, pero en realidad la más invencible. Dios enviará cada ángel del cielo en ayuda de tal alma antes que permitir que sea vencida. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 17. El mismo Jesús, en su momento de más angustia, ahí en Getsemaní. Lucas 22, versículo 43, dice que el Señor envió un ángel para fortalecer a Jesús en ese momento difícil. Los ángeles están listos a la orden del Señor para ir y fortalecernos en el momento de angustia. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que buscarle, tenemos que creer, hermanos, que Él nos va a dar la fuerza para vencer. Y una vez Él te levanta con fuerza, entonces hay que consultarlo y decirle, Señor, ¿por dónde debo de ir? Y una vez se consulta al Señor y el Señor muestra, manos a la obra. Acción, hay que luchar, ¿cierto? Desde la mañana hasta el otro día en la tarde, ¿cierto? Hasta que obtengamos la victoria y recuperemos lo que el Señor nos ha prometido. Dios te bendiga, mi querido hermano, y nos ayude a fortalecernos en Él. Señor y Padre, danos el fuego que animó a estos grandes hombres de la Biblia, como a David en esta historia, Señor,
cuando él se sentía derrotado, cuando sus soldados estaban a punto de apedrearlo, cuando vio todo en cenizas y en escombros, él se fortaleció en ti y tú le diste la victoria, Padre. Y tú prometes dárnosla hoy, porque ese mismo Dios que ayudó a David, ese mismo Dios es quien nos ayuda el día de hoy, Padre. Tú tienes la fuerza y el poder, Señor. Levántanos y después de levantarnos, que seamos mansos y humildes para consultarte, Padre. Y cuando tú nos digas qué debemos hacer, que luchemos con todas nuestras fuerzas, Señor, hasta que obtengamos la victoria, porque tú prometes dárnosla. Ruego por cada hermano y cada hermana. Tú sabes las luchas que tienen. Cada quien tiene su Ciclag en ruinas, Señor. Y te ruego, Padre, que tú puedas darles las fuerzas, que ellos puedan levantarse fortalecidos, consultarte a ti y luchar con todas sus fuerzas, Padre. Oro esto, no en los méritos míos, ni en los de nadie, Padre, aquí, sino en los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén, Señor. Amén.